Pues bien, ahora sí vamos a la palabra del Señor. Santiago 5, del 19 al 20. Hemos tenido ya muchos domingos maravillosos, yo digo. Domingos maravillosos en esta gran epístola escrita por Santiago a un grupo tal vez no muy numeroso de judíos esparcidos, dispersos en varias congregaciones, que de alguna forma invocaron el nombre de Jesús, el nombre de Cristo, y llegaron al conocimiento de Dios y creyeron en Cristo como su Mesías. Y yo quisiera fijar nuevamente, tanto en el corazón de ustedes como en mi corazón, este mensaje completo que Santiago quiere darnos a través de esta epístola. Y realmente, hermanos, es mi esperanza y es mi oración que, aunque estamos completando nuestra serie de predicaciones sobre Santiago, pues que se haya despertado en ustedes el ánimo de seguir estudiando y seguir buscando la aplicación útil para su vida que hay en esta maravillosa epístola. Vuelvo a leer Santiago 5, 19 al 20. Dice: hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Estos dos versículos, hermanos, son para mí la conclusión apropiada para esta maravillosa epístola, porque expresan el objetivo de toda la carta de Santiago, que está realmente destinada a convertir al pecador del error de su camino, de salvar su alma de la muerte y de cubrir su pecado con el perdón de Jesucristo. En este sentido, la epístola de Santiago es una epístola evangelística y su énfasis se dirige principalmente a las personas que están dentro de la iglesia, que tal vez de labios para afuera nombran a Cristo, pero que por dentro están perdidos, que tienen apariencia de piedad y, para decirlo en los términos de Pablo, sin una realidad de vida y sin poder en sus vidas. Así, la epístola está descrita para confrontar a la iglesia llena de cristianos profesantes y llamarlos a examinar la convicción de su fe, para ver si es real o si es una fe muerta, una fe que no produce nada. Santiago quiere estar seguro de que nadie sea engañado acerca de su salvación. Recordemos lo que Jesús nos dice en Mateo 7, 22 y 23. Dice: muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, dice Jesús: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Y con eso el Señor nos introduce el pensamiento, la idea de que hay y habrá personas que pronunciarán su nombre, que lo predicarán, que darán su mensaje, quienes incluso en su nombre harán cosas maravillosas, pero que no son cristianos genuinos, que su nombre no está escrito en el libro de la vida. Y así Santiago escribe aquí un eco de lo que Jesús, de lo que nuestro Salvador dice, para llamar a una fe genuina, a una fe real, viva y salvadora, porque Él también enfrenta la realidad aterradora y trágica de que en todas las generaciones hay quienes son tierra que nunca produjeron fruto. Hay quienes exteriormente parecen responder, pero nunca ha ocurrido una transformación en sus corazones. Santiago vuelve a señalarnos que hay cizaña mezclada con el trigo, que lo falso también se siembra en el mismo campo de la verdad, que hay profesores que no son poseedores de la gracia, enseñan pero no poseen,
que hay oidores, pero que no son hacedores de la palabra. Ese es el mensaje de Santiago. El objetivo de la carta de Santiago entonces toma la forma de una serie de pruebas por las cuales podemos y debemos evaluar nuestra fe, ya lo hemos repetido. Capítulo 1, ¿cómo es nuestra respuesta a las pruebas? ¿Cómo es nuestra respuesta a la tentación? ¿Cómo es nuestra respuesta a la palabra de Dios? ¿Cómo respondemos a las reglas, a las normas de santidad y conducta de nuestro Dios? ¿Cómo respondemos, hacemos acepción de personas? ¿Responde nuestra fe con obras justas? ¿Qué palabras salen de nuestra boca? Capítulo 3. ¿Qué tipo de sabiduría caracteriza nuestra vida? ¿Cuál es nuestra respuesta al mundo? ¿Le amamos o somos amigos del mundo? ¿Cuál es nuestra actitud hacia nosotros mismos? ¿Somos orgullosos? ¿Somos humildes? ¿Cuál es nuestra actitud hacia la voluntad de Dios? En el capítulo 5 vimos cuál es nuestra actitud hacia las riquezas. Y en el versículo 12, hacia decir la verdad en lugar de mentir, haciendo votos que nunca pensamos cumplir. Todas estas son pruebas con las que evaluamos nuestra fe para ver si es real o no. Y Santiago quiere que estemos bien seguros. Y fíjense ustedes, en el corazón de esta maravillosa epístola hay también una invitación a la salvación. Fíjense lo que dice Santiago 4, versículos 7 al 10. Santiago 4, versículos 7 al 10. Dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones, afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante de Dios y Él os exaltará. Muchos dicen que estos son los 10 mandamientos para el cristiano, para el que quiere ser cristiano. Anótenlo, Santiago 4 del 7 al 10. Esta es la invitación esbozada de cómo este es el punto central de la iglesia que está llamando a una verdadera salvación. Versículo 6 del capítulo 4 dice, Dios se opone a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Así Santiago, en el corazón mismo de esta epístola, da una invitación evangelística y clama y dice, sométanse a Dios. Si has pasado la prueba y fallaste, ¿verdad? Resiste al diablo y huirá. Acércate a Dios, limpia tus manos, purifica tu corazón, aflígete, lamenta, llora, que tu risa se convierta en luto y tu alegría en pesadumbre y melancolía. Así que humíllate delante de Dios. En otras palabras, dobla tu rodilla ante Jesucristo para que llegues a la verdadera salvación. Entonces, vemos que la epístola es muy clara. Llama a la salvación, llama al autoexamen, llama a que pronunciemos el nombre de Cristo genuinamente. Cristo es mi Rey, Cristo es mi Salvador. Que lo digamos con convicción y con certeza en nuestra mente y en nuestro corazón. Al cerrar ahora al final de este capítulo, al cerrar la epístola, Santiago hace un llamado más de salvación, pero esta vez no está llamando a los no salvos, como lo hizo en el capítulo 4. Ahora él está llamando a los cristianos. ¿A qué? Fíjense ustedes, suena fuerte la palabra, pero Santiago está llamando a los cristianos a perseguir a los no salvos. A perseguir. ¿Cómo persigue la policía a un ladrón? ¿Cómo persigue un lobo a la presa? ¿Cómo los persiguen? Con todas las ganas. Así está llamando Santiago en esta ocasión a los no salvos, a que los cristianos persigamos a los no salvos,
es un llamado al evangelismo. Es un llamado a los creyentes para hacer evangelismo en la iglesia. En la iglesia. No sé si me entienden. Se entiende, hermanos, pero tenemos que hacer evangelismo en la iglesia. Porque en esta epístola la suposición de la que hace eco Santiago y de Jesucristo es que hay personas que están en la iglesia, que están asociadas con la iglesia, y están identificadas con la iglesia, pero que no son genuinas, que tienen una fe muerta y que no producen nada, que no pasan la prueba, ¿verdad? Dice, vengan a la fe verdadera. Y aquí al final dice el apóstol Santiago, dice, y vosotros que tenéis fe verdadera, persigan a esos otros. Si descubren que algunos de ellos no pasan la prueba, persíganlos en el nombre de Cristo y tráiganlos. Eso es lo que está queriendo decir Santiago. Hermanos, si alguno de entre vosotros, lo vuelvo a leer, se ha extraviado de la verdad y a alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Estos dos versículos comienzan con esta frase con la que Santiago hace hincapié en varias cosas. Dice, hermanos míos, nuevamente, hermanos, quiere decir que tiene algo importante para concluir esta carta. Nuevamente nos va a decir algo importante y es la conclusión de esta epístola, así que usa esta palabra, hermanos, y los atrae, y nos atrae a un círculo íntimo. Quiero decirles que al poner esta frase, hermanos, Santiago está tratando de hacer una separación entre el pensamiento de los versículos anteriores que vimos la semana pasada con nuestro hermano Edgar. Es un pensamiento final que no está relacionado tal vez con el flujo que viene de los anteriores versículos. Es decir, ya no está hablando de la necesidad de que los ancianos de la iglesia participen en la oración por cristianos débiles y cansados, por los que han sido perseguidos por la fe. Ahora, Santiago se está moviendo hacia otro grupo de personas. Él ha hablado acerca de cómo vendrán los cansados y los débiles, y cómo los ancianos deben orar, y cómo toda la congregación debe apoyarse unos a otros en oración con cuidado y compasión. Y ahora el versículo 19 dice, hermanos míos, hermanos, si alguno de ustedes. Vemos en el versículo 13, que vimos la semana pasada, comienza, ¿hay alguno entre vosotros? Y habla de los que sufren, y les dice que oren, y luego pasa a otra categoría, al versículo 14, ¿está alguno entre vosotros cansado? Y habla de los que están cansados y débiles bajo la persecución y bajo la angustia, y cómo los ancianos deben cuidar de ellos. Y ahora en el versículo 19 dice, si alguno de vosotros, e introduce una tercera, vamos a decir así, categoría. Y esta frase es clave para dejarnos saber que él está tratando de que los cristianos se fijen en un tercer grupo, ¿verdad? Este versículo dice, en el 13 vimos el creyente que sufre, el 14 el creyente que necesita fuerza espiritual, y ahora el 19 dice, el que decía ser creyente, pero que se va, que necesita que el resto de la comunidad vaya y lo traiga de regreso a la verdadera salvación. Esta persona entonces surge en el pensamiento de Santiago al final de su carta, al final de esta lista, porque realmente ha sido el tema de toda la carta. Toda la carta es un llamado a aquellos cuya fe es menos que genuina para que lleguen a la fe verdadera. No es para señalarlos, es para atraerlos. Entonces la instrucción final desciende a través de estas categorías, ¿verdad? Y dice, vamos a tener cuidado de los que están perdidos. No está pidiendo aquí a los lectores otra vez que nos examinemos a nosotros mismos, sino que Él nos está llamando
a buscar a aquellas personas que han reprobado las pruebas que hemos estado viendo. Santiago está hablando del ministerio de atraer a las personas que dan evidencia de no ser genuinamente salvas. ¿Conocen ustedes alguna persona así? ¿Conocen alguna persona así en la iglesia? ¿Conocen a personas que solían venir a la iglesia y ya no vienen? ¿Conoces a personas que le han dado la espalda a Jesucristo? ¿Conoces a personas que solían honrar a Cristo y que ahora viven en pecado? ¿Conoces a personas que antes decían que eran del Señor, pero ahora niegan la fe y que se han unido tal vez a una secta o a otro sistema religioso y niegan totalmente la fe? Bueno, no sé si todavía son, pero eran unos amigos muy queridos nuestros en la familia y en la iglesia. Y con el paso de los años nos hemos dado cuenta y hemos oído que apostataron, que se fueron en pos de otras religiones, que se fueron en pos de otros dioses y que otros viven totalmente en pecado y fuera y lejos de la iglesia. Cuando de jóvenes pues nos entusiasmaba ir a la iglesia, nos entusiasmaba escuchar de Cristo, nos entusiasmaba las actividades, pero se han perdido. Entonces, hermanos, esta carta, esta epístola es un llamado al evangelismo dentro de la misma iglesia. ¿Cómo podemos identificar a estas personas y cómo podemos ayudarlas? Número 1, la evidencia. Tenemos que entender qué está pasando. Antes de que podamos ayudar a alguien, tenemos que mirar la evidencia, lo que es visible, lo que se siente, lo que se palpa, si es genuina o no. Y necesitamos una evidencia. Fíjense, el versículo 19 dice: si alguno entre ustedes se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver. La primera prueba de esta evidencia es esa, y es una frase de posibilidad. Dice: es probable que suceda que alguien se extravíe de la verdad. La palabra extraviarse en griego bien quiere decir planeté. ¿Le suena la palabra? Planeta. ¿Por qué? Porque los antiguos veían los planetas cómo eran y no podían calcular órbitas, no bien. Decían, son cuerpos errantes que van de un lado para otro, que no están fijos como las estrellas. Los planetas se mueven. Entonces los astrónomos de aquella época decían, este es un planeté. Es una cosa que va de aquí para allá y anda errante. Eso es extraviarse. Es un cuerpo errante y significa rechazar, extraviarse, apostatar, desviarse. El término se usa en las Escrituras muchísimas veces para referirse al desvío físico y al desvío espiritual. Y con frecuencia se usa para referirse a la condición de los que no son salvos. Es la mayoría de las veces está extraviado, no es salvo. Se dice de los que no son salvos, que vagan o se extravían. Fíjense Mateo 22, 29, dice: entonces, respondiendo Jesús les dijo a los que eran fariseos, dice: erráis, planeté, ignorando las escrituras y el poder de Dios. Erráis. Esos que no eran salvos, que estaban dentro de la iglesia, dentro del fariseísmo, dentro de los judíos, dentro del sistema judío de religión, erraban, ignorando las escrituras y el poder de Dios. Y usa esa misma palabra, o sea, y les tiene que decir, pues ustedes no son salvos, no entiendes la escritura, no entiendes el poder de Dios, te has desviado, te has alejado. Tito 3:3, fíjense cómo dice: porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, planeté, esclavos de concupiscencias y deleites diversos
viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Es la misma palabra, literalmente descarriados, fuera del contexto de Dios. Ahora, entonces, estas son las personas tal vez que alguna vez pensaron o afirmaron creer por un tiempo y luego llegan a un lugar donde simplemente se alejan de la verdad. Llega un punto en su vida en que, pues no, ya no es importante la iglesia, ya no es importante la religión, ya logré mis objetivos, estoy en paz, me siento bien, no tengo necesidad de Dios y me alejo. ¿Qué pasa? Esas personas nunca tuvieron a Cristo en el centro de sus vidas. Tal vez llegaron por alguna aflicción, tal vez llegaron por alguna necesidad, tal vez les gustó cómo estaba la situación, pero nunca creyeron en Dios realmente. Rechazan la voluntad de Dios, actúan en contra de la voluntad de Dios, se rebelan voluntariamente contra la verdad. Y estos hermanos, si leemos la epístola a los Hebreos, vamos a encontrar muchas cosas que nos dice el escritor de los Hebreos, porque son los que han oído todo, pero tienen el corazón endurecido como piedra en contra de la creencia. Y fíjense ustedes, examinen el capítulo 3 de Hebreos, el capítulo 4 de Hebreos. En el capítulo 6 dice que han sido iluminados una vez y han gustado el don celestial y dan la espalda y se rechazan a Cristo. Capítulo 6 de Hebreos. También en el capítulo 10, versículo 29 dice que pisotean la sangre del pacto con sus pies, considerando vana la sangre de Cristo. Son errantes, son los que se extravían. Esta palabra también se usa con frecuencia para referirse a las personas no salvas que se desvían de la verdad de Dios. ¿Qué significa desviarse de la verdad de Dios? Dice, si alguno de vosotros se desvía de la verdad. Desviarse de la verdad es desviarse del Evangelio. Recuerden que dice Santiago 3:14 cuando habla de mentir contra la verdad. Santiago 1:18 también vimos sobre el hecho de que fuimos traídos por la palabra de verdad. Y cuando Santiago habla de la verdad, se refiere a la palabra de Dios. No hay otra verdad. La palabra de Dios es la verdad. La palabra de Dios es el mensaje de salvación, es el evangelio. Esa es la palabra de Dios. Entonces, la primera evidencia es que la persona que se aleja de la verdad del evangelio está fuera. Ha rechazado, se aleja de la palabra de Dios, se apartan doctrinalmente. Juan 8:31 dice, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Pero vemos como mucha gente que viene a la iglesia no permanece. Tal vez el domingo se porta muy bien, convive, pero el lunes, martes, miércoles, bueno, a lo mejor en el estudio se porta bien, pero jueves, viernes, etcétera, no está haciendo lo que Dios quiere, no está obedeciendo a nuestro Dios. Un verdadero cristiano nunca va a rechazar la verdad del evangelio. Un verdadero cristiano no va a negar a Jesucristo. Un verdadero cristiano no va a decir que Jesús no es Dios. Un verdadero cristiano no va a hablar en contra del evangelio salvador. Un cristiano puede caer en pecado, puede caer en desobediencia, pero no se va a desviar de la verdad salvadora de Cristo. Entonces, la primera evidencia de que alguien que una vez estuvo presente y se engañó diciendo que era cristiano, es si niega la verdad. ¿Conocemos a alguien así, hermanos? ¿Conocemos a alguien que habiéndose dicho cristiano, ahora niega la verdad de Cristo? Hay una segunda cosa en el versículo 20, dice, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. La segunda evidencia. La primera es que las personas que no son genuinas se alejan de la verdad. Lo segundo es que se meten en el error de su camino. ¿Qué quiere decir eso?
básicamente significa que se han equivocado, que entran en un rechazo, pero la clave de este concepto es que se van a la Frank Sinatra, a su manera, y acomodan las cosas a como ellos quieren acomodarlas, a su manera. Tienen una teología errante, tienen un estilo de vida errante, y esas son las evidencias. Una vida errante puede ser más clara, ¿verdad? Y vemos que hay una fe muerta que no trae salvación. Alguien que haya negado la esencia del mensaje del Evangelio, o que esté viviendo un estilo de vida que es un rechazo a los principios de la palabra de Dios, es lo que significa andar en error, que de ahí viene también la palabra errante. Rechazo. Hermanos, la verdad y la virtud van juntas. La falsedad y la corrupción van juntas también. Entonces, si alguien dice que anda en la verdad, pero anda corrupto, anda en pecado, pues está mal. Hay gente que afirma creer en Cristo, pero se desvían y eligen vivir un estilo de vida que desafía lo que el Señor Jesucristo ha dicho. Eligen vivir a mi manera, a la Frank Sinatra dijimos. Personas que se niegan a caminar en obediencia a Dios y se van y viven un estilo de vida que es repugnante y contradictorio a Dios. Viven en pecado. Esta persona en el versículo 20, fíjense cómo dice el versículo 20, dice, cubrirá multitud de pecados. Bueno, dice, el que haga volver ¿a quién? Al pecador. Entonces le está llamando, Santiago le está llamando a esta persona pecador. Esta palabra pecador se usa solamente en el Evangelio, en la iglesia, perdón, en la Biblia, para los no regenerados, para aquellos que no han sido transformados. Pablo, Pedro, la usan, eres pecador, aquel que no ha sido transformado por la sangre de Cristo, aquel que su corazón no ha sido cambiado. Entonces, pecador se usa en las Escrituras para los incrédulos, a uno que abierta y desafiadamente no hace caso de la ley de Dios y que ignora las normas de moralidad puestas en la Escritura. Se describe a pecador como una persona abiertamente mala, cuyo carácter malvado es evidente para todos y cuya maldad es de conocimiento común. Fíjense ustedes, cuando Dios le habla a Abraham en Génesis 13:13, los hombres de Sodoma, los homosexuales de Sodoma, fueron llamados pecadores. Abiertamente, y su maldad era abierta y era conocida, ¿verdad? En el Salmo 1, fíjense, dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo ¿en dónde? Camino de pecadores. Versículo 5 del Salmo 1, por lo tanto, los impíos no se levantarán en el juicio, ni los pecadores en la asamblea de los justos. Es una palabra de caracterización. ¿Tú qué eres, pecador o eres santo? ¿Cómo te caracterizas? Y la gente se caracteriza muchas como pecadores, son pecadores y por lo tanto no son salvos. Describe pues el carácter de una persona que vive en pecado. En el Nuevo Testamento la palabra siempre se usa con referencia a aquellos que están afuera del reino de Dios. Fíjense ustedes Mateo 9:13, id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque he venido a llamar no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Jesucristo está llamando ¿a quiénes? A los pecadores, a los que están afuera. Pecadores siempre se usa para referirse a aquellos que están fuera del reino, a los que están perdidos. Es una palabra, como les decía, de caracterización. Juan, el apóstol Juan, en sus cartas y en el Evangelio, dice esencialmente lo mismo. Un pecador no puede ser cristiano. Si bien un cristiano puede pecar, este cristiano nunca será caracterizado como pecador.
Entonces está claro, lo que Santiago tiene en mente es a los pecadores, a los que se han desviado de la verdad, a los que han escogido un estilo de vida de maldad, a los que habiéndose tal vez identificado, queriendo ser cristianos, no lo han logrado, a los que tal vez identificados con la iglesia no se han transformado en su corazón. Primera de Juan 2:19 dice, y es muy importante, fíjense lo que dice, quiero que lo busquen en sus Biblias para que vean que no es lo que yo digo, es lo que dice la palabra. Dice Primera de Juan 2:29. ¿Salieron de dónde? Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido en nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. ¿Sí está claro este trabalenguas? A veces lo leía yo y no ponía atención, pero pues qué razón, o sea, salieron de nosotros, sí, hay mucha gente en la iglesia que no es cristiana, y aquí Santiago nos está hablando diciendo, no pierdan la oportunidad, tráiganlos ya, que se arrepientan verdaderamente. Porque hermanos, ¿a qué se enfrentan estas personas? ¿Cuál es la amenaza que sufren estas personas? ¿Qué es lo que está en juego de estas personas? Es el alma eterna de esta persona. Dice Santiago, fíjense lo que vuelve a decir en el versículo 20. Sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, ¿qué dice? Salvará de muerte un ¿qué? Fíjense cómo no dice un cuerpo, dice un alma. Estamos hablando de un alma. Cuando Dios sopló en el hombre aliento de vida, el hombre se convirtió, dice Génesis, en alma viviente. Es la persona completa. Es la persona real que mora en un cuerpo mortal. Es la persona inmortal a la que estamos salvando aquí de irse al infierno o de irse al cielo. El alma está siendo amenazada por la muerte. ¿Cuál es la muerte que tiene Santiago en mente? La muerte eterna. Ezequiel 18:4 y después el versículo 20 dice, el alma que pecare, ¿esa qué? Morirá. Eso no significa solo la muerte física, porque todos vamos a morir físicamente. Ayer platicábamos con los hermanos del discipulado de varones que pues seremos transformados y que si va a haber un lapso de espera en lo que nos morimos y que Dios, ¿dónde vamos a estar? Y yo les decía, pues lo que dijo Jesucristo, vamos a lo que dijo Jesucristo. ¿Ustedes saben que Jesucristo habló más del infierno y del castigo que del cielo? El alma que pecare, esa morirá. No significa solo la muerte física, significa la muerte eterna. Muerte eterna en el infierno, juicio eterno, porque Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte. Apocalipsis 21:8 dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es que la segunda muerte. Jesús mismo es la fuente de la enseñanza sobre la condenación eterna. Como les decía, Jesús enseñó más sobre el infierno que sobre el cielo. Jesús enseñó más sobre el infierno que ningún otro en las Escrituras. Vean ustedes Mateo, el Sermón del Monte, capítulo 5, capítulo 7, capítulo 8, Mateo capítulo 10, 13, 18, 22, 23 y 25. Lean esos capítulos de Mateo y Jesús está hablando del infierno. Encontraremos a un Jesús hablando del infierno, sobre la muerte eterna, sobre el castigo, sobre un fuego que arde para siempre, sobre un gusano que nunca se muere, sobre llanto, lamento, crujir de dientes, negrura de tinieblas. Esa es la muerte, gravedad profunda de la situación del pecador. Tenemos que ayudar a esa gente. Se enfrentan a la muerte. ¿Qué dice el versículo 20? Dice,
están cargados de multitud de pecados. Engañoso es sobre todas las cosas el corazón del hombre y verdaderamente, desesperadamente perverso. Dice Proverbios. A través de la vida del hombre, el hombre va acumulando un peso de pecado y lo va arrastrando. El hombre es arrastrado por ese cúmulo de pecado hacia un infierno eterno. El Salmo 5:10 dice: castígalos, oh Dios, caigan por sí mismos, por sus mismos consejos. Por la multitud de sus transgresiones échalos fuera, porque se rebelaron contra ti. Por la multitud de sus transgresiones échalos fuera. Probablemente aquí Santiago es donde extrajo este pensamiento del Salmo 5:10, porque el pecado sigue acumulándose y acumulándose. Hermanos, ¿cuántos pecados se necesitan para mandar al hombre al infierno? ¿Cuántos pecados se necesitan para mandar un alma al infierno? ¿Ustedes saben cuántos? ¿Saben cuántos? Uno. Imagínense cómo se acumulan y se acumulan y se acumulan, y la condena es una realidad. El alma que pecare, esa morirá. Romanos 3, Pablo describe citando realmente al Antiguo Testamento. Fíjense lo que dice, creo que es del 2 al 10, dice: como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor delante de sus ojos. Es la descripción del pecador. Romanos 2:5. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Solo están acumulando, solo estás acumulando. ¿Entendemos entonces la amenaza que hay sobre estas personas? Estas personas que una vez fueron parte de la iglesia y que ahora se han desviado hacia la falsa doctrina o se han ido al mundo, ahora se han desviado hacia un estilo de vida impío. Nos damos cuenta de esa evidencia que está ahí. A veces no la queremos ver porque a lo mejor amamos a esas personas y estamos ciegos y no vemos la evidencia que hay delante de nosotros de que su fe reprueba, de que no pasa las pruebas de Santiago, de que su fe está muerta, de que nunca pertenecieron a Cristo. Nos damos cuenta de la amenaza en la que se encuentran. Nos damos cuenta de que su alma eterna se dirige hacia la muerte, que siguen cargando una multitud de pecados. Esa es la amenaza. Pero ¿qué creen, hermanos? En tercer lugar, ¿quién es la agencia de recuperación de estas almas? ¿Quiénes los encargados de esta misión imposible? ¿A quién Dios va a usar como herramienta? ¿Al predicador? ¿Al pastor? ¿A alguien entrenado en el seminario? Fíjense lo que dice el versículo 19. Dice: si alguno entre vosotros se extravía de la verdad y alguno lo hace volver. Versículo 20. Sepa que el que haga volver al pecador. Entonces, ¿quién es el instrumento? ¿Quién es esta agencia de recuperación? Es el alguno que le hace volver. No dice que los ancianos, no dice que los diáconos, como en el pasaje pasado, que tienen que orar. No dice que los predicadores, que los apóstoles, que los pastores. Dice cualquiera.
todos tenemos la tarea. Segunda de Corintios 18 dice, 5:18, Segunda de Corintios 5:18 dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Cristo nos reconcilió, Cristo cumplió su ministerio y nos reconcilió con Dios y nos pasó la estafeta. Dice, nos dio el ministerio de la reconciliación. Todos y cada uno de nosotros somos la agencia de recuperación. Somos la misión imposible de traer, de recuperar a esas almas que conocieron, que supieron, pero que se alejaron y que están viviendo en su pecado. Entonces, hermano, si Dios te reconcilió, tú tienes el ministerio de la reconciliación. Es todo tuyo, es todo nuestro. Debemos decirle al mundo que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo y que nosotros, embajadores de Cristo, todos y cada uno de nosotros, necesitamos empezar a ejercer el ministerio de la reconciliación, el ministerio de la restauración. Necesitamos sentarnos y pensar en alguien que tal vez conozcas, que tal vez solía ser parte de la iglesia, que solía mencionar el nombre de Cristo, que a lo mejor solía predicar, que a lo mejor solía alabar junto a nosotros, pero que ya no está, que ya no lo vemos. Y tal vez deberías de ir por él, de recogerlo, de traerlo, de atraerlo nuevamente a Cristo. Fíjense ustedes, dice Hebreos 10:29, y este es algo que ya había mencionado, pero el texto dice así literalmente: ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Hebreos está hablando de aquellos que alguna vez estuvieron, que conocen la sangre de Cristo, que a lo mejor la sintieron, pero no creyeron en ella y ahora la están pisoteando con su manera de vivir. Ahí es donde nuestro evangelismo debe comenzar. Debería de comenzar con las personas que profesan conocer a Cristo, pero ya no están. Hermanos, es una tarea fuerte, difícil, es un reto. Jesucristo vino a buscar y a salvar a los perdidos. ¿Es ese nuestro deseo? Ser embajadores, ser emisarios, ser agentes de Jesucristo. Es un tremendo desafío. Fíjense ustedes, Lucas 15. Lucas 15. Jesús cuenta la historia del hijo pródigo. ¿Recordamos cómo se regocijó el padre? Cuenta la historia de la mujer que perdió la moneda y después la encontró. Cómo se puso eufórica y agradecida. Y cómo celebró. Cuenta también la historia de un hombre que tenía ovejas y perdió una y la encontró. Y cómo celebró. El hilo de estas historias todas ellas es el gozo de Dios en la salvación. La oveja que fue encontrada y todos se regocijaron. La moneda que fue encontrada y todos se regocijaron con ella. El hijo que fue encontrado y todos tuvieron una fiesta. Hermano, si quieres traer alegría al corazón de Dios, esa alegría viene a través de la salvación de otros. Ese es el mayor gozo de nuestro Señor, traer a alguien a Cristo. Finalmente, el ministerio de la reconciliación exige un conocimiento de la meta, la evidencia, la amenaza, el instrumento y la meta. ¿Cuál es el objetivo? Versículo 19 dice: si alguno entre vosotros se extravía de la verdad y alguno le hace volver. Si alguno lo regresa, si alguno lo convierte, para convertir, para volverlo del pecado a Dios, para volverlo a la justicia, se usa un verbo que es literalmente girar, dar media vuelta, girar físicamente, girar espiritualmente. Se usa también para girar mentalmente, para
transformaos por la renovación de vuestro entendimiento. Como en el caso de Pedro, que era creyente, dice Lucas 22:32. Pero a menudo se usa también para volverse a Dios en salvación. Y yo creo que esa es la intención y el contexto de la epístola de Santiago. De cierto os digo, dice Jesús en Mateo 18:3, si no os convertís y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Es esa palabra, convertís, epístepo. Voltéense, dense la vuelta, giren 180 grados. A menos que se vuelvan humildes como niños pequeños, no van a entrar al reino de Dios, nunca van a ser salvos. Eso es lo que Jesucristo dice. Hechos 3:19, dice Pedro predicando, dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan a la presencia del Señor en tiempos de refrigerio. Ese es un llamado evangelístico donde se usa la palabra conviértanse, vuélvanse del pecado a Dios. Dejen el pecado, denle la vuelta, denle la espalda al pecado. Estas personas a las que está refiriéndose el apóstol Santiago, muchas veces digo apóstol, pero bueno, es las personas que conocen a Cristo, que han estado con nosotros y que se han salido. Fíjense ustedes, Pablo en primera de Tesalonicenses 1:9 dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Pablo tenía ese testimonio de esa conversión, de ese giro, de esa transformación completa de los tesalonicenses. Se usa para referirse a los que han alcanzado salvación. Pedro lo usa en primera de Pedro 2:25, dice, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto, habéis transformado al pastor y obispo de vuestras almas. Ahora se han regresado a Jesucristo. Esta palabra se usa con frecuencia siempre para referirse, para salirse del mundo y regresar a la salvación. Entonces, hermanos, ¿cuál es nuestra meta? ¿Cuál es nuestro objetivo? Convertir. Dice el versículo 20, hágale saber que el que convierte a un pecador, haciéndolo pasar de la fe falsa a la fe verdadera, salvará. Qué hermosa palabra, qué hermosa palabra. No es que nosotros moramos por él, no, Jesucristo es el que lo salva, pero nosotros le traemos a los pies de Jesucristo. Nosotros le convencemos de aceptar a Jesucristo, le predicamos y el Espíritu Santo hace el trabajo. La palabra básica del Nuevo Testamento para salvación es esa. 5 veces la hemos estudiado aquí en Santiago y 4 veces se refiere a salvación. Santiago 1:21, Santiago 2:14, Santiago 4:12 y aquí. Pero también en Santiago 5:15 se usa como se restaura a esos cristianos débiles. Entonces, hermanos, nuestra meta, nuestro objetivo es convertir, es guardar, cubrir multitud de pecados. Otro objetivo puede ser, eso es ocultar, cubrir es ocultar, esconder, perdonar. El perdón de Dios es el que oculta esos pecados, ¿verdad? Proverbios 10:12 dice, el odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. Está hablando del perdón. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuáles son las metas que tenemos? Queremos convertir a las personas, queremos apartarlas del pecado para que sean salvas, y al ser salvas, sus pecados serán perdonados. Estamos hablando de evangelismo, estamos hablando de evangelización, y la multitud de pecados se refiere tanto a descubrir el estado del pecador como a descubrir la extensión del perdón de Dios en su gracia, porque perdona toda esa multitud de pecados. Dice Efesios 1:7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia.
todos nuestros pecados. Que es un Dios, dice los salmos, el profeta Miqueas, perdón, ¿quién es un Dios perdonador como tú? El salmista dice, Él quita nuestros pecados tan lejos como está el oriente del occidente. Nuestros pecados están enterrados en las profundidades del mar y no se acuerda más de ellos. ¿Qué es este ministerio de la reconciliación? Es un ministerio, hermanos, de los sentidos, de estar en la percepción, donde miramos a las personas y examinamos la evidencia, y si la evidencia nos indica que han abandonado la verdad o que han abandonado un estilo de vida cristiano, tenemos entonces toda la razón para suponer que tenían una fe falsa, sin importar lo que ellos digan. Y entonces debemos entender la amenaza en la que están. Están bajo la amenaza de perder su alma, de irse al infierno, cargado una multitud de pecados no perdonados. Y hacia allá va su alma. Y entonces debemos entender que somos el uno, que somos el instrumento, que somos los que tenemos el ministerio de reconciliación. Somos el instrumento que Dios puede usar para lograr el objetivo, la meta de convertirlos de su pecado a la salvación y el perdón de esa multitud. Ganar almas debería estar dirigido agresivamente a las personas que alguna vez fueron parte de la iglesia. Eso lo pone justo el Señor delante de nosotros en la carta de Santiago. Y hermanos, el próximo 3 de abril, el próximo domingo 3 de abril, vamos a volver a abrir nuestro templo. Vamos a tener nuestro primer culto después de 2 años y pico de pandemia. No sé cuántos vayamos a llegar. Ayer platicaba con unos hermanos y tal vez dice seamos pocos o tal vez seamos muchos, no sabemos, hermanos. Pero el próximo 3 de abril vamos a volver a nuestro templo. Y yo les invito a que nos alentemos y cuando no veamos a alguien que estuvo ahí, nos volteemos y digamos, ¿dónde está? Y lo busquemos y lo atraigamos con amor a los pies de Cristo. Esta pandemia ha dejado muchas familias lastimados, muchos hogares con huecos. Y tal vez en nuestra mente existe el pensamiento sobre si los que partieron alcanzaron salvación. Y es algo que no podemos remediar. ¿Por qué no le hablé? ¿Por qué dejé que se perdiera? Pero los que están vivos, aquellos de los que nos acordamos, todavía pueden alcanzar salvación. Todavía podemos reconciliar con Dios por medio de Cristo a aquellos que están lejos. Ya no podemos hacer nada más por los que partieron, solamente dejar que la gracia de Dios actúe. Pero el próximo domingo, al regresar a nuestro templo, no sé si seamos pocos, a lo mejor menos de los que éramos, pero no desmayemos. Estoy convencido de que hemos aprendido mucho sobre la palabra de Dios, pero es tiempo de salir. Se nos está dando el ministerio de la reconciliación. No es casualidad que estemos terminando la carta de Santiago. Tenemos una tremenda responsabilidad y debemos ejercer ese ministerio. Somos instrumentos en manos de Dios, con aquellas personas que un día nos van a reclamar, ¿por qué no los buscamos para hacerles volver a redil? Miremos la evidencia. Dios puede darnos el privilegio de salvar un alma de la muerte. Tenemos al Espíritu de Dios para actuar en obediencia y buscar a aquellos que están extraviados. Dios les bendiga, hermanos. Y nos vemos el próximo domingo en el templo. Amén. Amén. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, te alabamos, Señor, y te damos infinitas gracias
por este tiempo, Señor, que tú nos has dado de estar guardados, de estar encerrados, tal vez hartos, tal vez restringidos, Señor, sin trabajo o sin actividades. Pero Padre, te damos gracias porque sentimos que es tiempo que salgamos y que reconciliemos al mundo con Cristo, especialmente a aquellos que eran de nosotros y que ya no están, Padre, que se han desviado y que se han apartado al mundo, Señor. Ayúdanos con la fuerza de tu Espíritu, con el poder de tu Espíritu, para traerlos a tus pies, Señor, para que se vuelvan en un arrepentimiento genuino. Señor, ayúdanos, Padre. Danos esa capacidad. Tú nos has enseñado este tiempo muchas cosas, Señor, que hemos aprendido, pero que no se queden solamente en nuestra mente o en nuestro corazón. Que podamos compartirlos, Señor, que podamos atraerlos, que podamos mostrarles amor, que podamos mostrarles compañerismo, que podamos mostrarles salvación, Señor. Que nuestra fe produzca obras buenas, Señor, que pase la prueba. Que nuestra boca, Señor, hable en santidad, Señor. Que resistamos al diablo, Señor. Que podamos resistir las pruebas y las tentaciones. Que no hagamos acepción de personas, Padre. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre. Danos esa capacidad. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Dios les bendiga. Vamos a recoger, hermanos, nuestros diezmos, nuestras ofrendas. Bueno, a bendecirlas, no podemos recogerlas. Les recuerdo avisar a nuestra hermana Irma de los depósitos que haga.